Bueno, vamos a iniciar esta segunda parte del taller. Es una hora sea productiva. Vamos a revisar solo 2 herramientas por la duración que tienen para la revisión. Pero antes de ello, pues vamos a hacer un pequeño repaso, aunque la vamos a retomar al cierre y demás. Ok, a ver. Voluntario. Para contestar. Ok, ¿cuál? La 7, la suerte. La 7. Ok, vamos a ver. Siglas usadas para indicar la aplicación de la tecnología para el empoderamiento y participación. A ver, vamos a ver si es cierto. Ok, muy bien. ¿Alguien más? La 2. Herramienta que apoya en la elaboración de historietas o guiones digitales. No la hemos revisado, pero usa esa. Ok, storyboard. Porque la verdad sí las conozco. Muy bien. ¿Alguien más? La 3. La 3. Dice nombre que se le da a la persona que usa recursos ya elaborados y los implementa en sus actividades. Ya elaborados, consumidor. Consumidor, vamos a ver. Ok, muy bien. ¿Uno más? La 1. Ok. La 1 dice herramienta donde se pueden realizar fichas interactivas. Acá me dijeron, me presumieron, ya la sabemos usar. Y que hay que pagar. Porque hay que pagar. Ok, vamos a ver. Muy bien. Terminamos las que faltan. A ver. Muy bien. La 6. Vamos a ver la 6. Jigsaw. La F. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, este recurso, el cual estamos utilizando para hacer como un review de clase, es el que vamos a revisar hoy. Vamos a ver cómo se hacen este tipo de interactivos, pero la ventaja que tiene este es que ustedes hacen uno y después del lado derecho, que ahorita lo revisemos, van a aparecer un montón de opciones para poderlo transformar. Para poderlo transformar, y entonces en vez de tener unas cajas, yo lo puedo transformar en esta, y etcétera. Entonces, digamos que lo que tenemos es solamente que hacer un recurso o meter las preguntas y ya me da la opción de que yo termine o lo cambie a cualquier otro tipo de recursos. Por ejemplo, este que vimos es unos juegos de concurso, pero por ejemplo, si ustedes ven, este mismo recurso yo lo puedo transformar a una persecución en laberinto, un cuestionario, un juego de concurso, un avión. Es decir, yo solamente voy a hacer uno, pero ya el mismo recurso me indica cómo cambiarlo. Por ejemplo, nada más para mostrarlo, y ahorita ya lo construimos. Por ejemplo, ahora yo quiero que sea tipo avión, ¿verdad? Y este tipo de recurso, por ejemplo, se lo mandamos al alumno, y el jovencito empieza a manipular desde su celular, ¿no?
O sea, él va conduciendo desde tu teléfono y aparece, pues obviamente, lo puede mover y ya va teniendo donde tiene la respuesta correcta, por ejemplo, ¿no? Y entonces, obviamente, pues, nosotros lo podemos darle vidas, o sea, 3 oportunidades, 2 oportunidades, 1 oportunidad, y también podemos poner una barra de tiempo. Entonces, eso lo que presenta un poco más. Y este tipo de recurso, ya es un recurso TEP. Recuerden que los recursos TEP, a diferencia de TIC o TAC, son los que ya manipula el alumno, los que puede cambiar, los que puede modificar. Este es un recurso perfectamente necesario. Bueno, entonces ahora sí vamos a construir uno, digamos. Ok, voy a empezar desde cero. Bueno, antes de revisar este recurso, vamos a ver este que me interesaría mucho, porque sin duda algo que les causa mucho conflicto a los estudiantes es leer. Es decir, tenemos esta idea de que el chico en matemáticas pues va a resolver ejercicios, le vamos a poner retos, etc. Pero comúnmente al muchacho cuando le decimos, mira, que hay un PDF de una hoja porque me interesa que leas teoremas, que revises algo, pues ya como que no le gusta mucho. Y desde mi experiencia he encontrado que transformar las lecturas matemáticas a historietas o cómics es una manera más sencilla de que el alumno pueda entenderlas. ¿Por qué? Porque lo basa a su ambiente, es decir, no lee tanto, me refiero a tanto texto, sino se va apoyando de diferentes herramientas, como en el caso de esta. Vamos a revisar esta de manera muy rápida. Es una herramienta que yo voy a poder utilizar para crear guiones gráficos. En la versión gratuita, me da, o sea, no me limita a la cantidad de guiones que voy a hacer. Lo que sí me va a limitar es el número de escenas que le voy a colocar. Y además me va a limitar el hecho de que solamente la puedo tener guardada en mi computador. Es decir, no la puedo imprimir, no la puedo hacer en la versión gratuita. Sin embargo, pues dicen como profesores, pues nos damos maña para todo, ¿verdad? Y entonces, cuando yo ya tengo mis escenas construidas, lo que yo he hecho es tijerita, como yo les mostré, tijerita, ¿verdad? Me la llevo un Word, un PowerPoint, otro papel, y la puedo imprimir, ya como imagen. Entonces, digamos que la herramienta nos sirve para mucho. Ahora, ¿qué necesitamos para manejar esta herramienta? Pues evidentemente mucha creatividad para poderlo hacer, porque los escenarios, los personajes, todo está colocado. Ya solamente yo tengo que ir armando, digamos, una parte de la historia. El link para entrar es este. Este es el que vamos a usar para poder entrar. Y al entrar nos vamos a encontrar con un escenario similar a los que hemos encontrado en el aspecto de que vamos a poder nosotros registrarnos a través de la cuenta de Google, o si no, pues a través del nombre. Entonces, cuando entramos así la página, que es una narración digital, y ya sea que vamos a dar donde dice conectarse o entrar, me parece que yo estoy conectado, porque ahí me dice desconectarse. Ajá, así nos encontramos, la pestañita acceder, que está en la parte de arriba, y en esa pestañita acceder le damos y nos va a mandar que entremos con alguna de nuestras cuentas. Por eso les comenté ayer que es muy importante que todas nuestras herramientas las vinculemos con Google, porque es mucho más rápido. Entonces ya le damos ahí entrar con Google. Si es que tenemos nuestra sesión activa, pues se va a abrir de manera inmediata. Si no, pues tenemos que abrir nuestra sesión. Y cuando nos damos, nos aparece ese tipo de escena. Ahí, digamos que es nos pide para configurarlo, etc. Y entonces lo que vamos a hacer es
Puedo irme ahí donde dice crear mi primera asignación. En la parte azul, donde dice crear mi primera asignación. O abajo, si es que ya tengo algunos construidos, me aparece también crear un nuevo gráfico. O sea, hay alguna de esas dos formas para poder acceder. Le doy a eso y vean lo que me aparece. Es esta imagen en donde me pide que nombre yo a mi historia, ¿no? O sea, a lo mejor voy a explicar teoremas de tablas. A lo mejor voy a hacer que va a ser una historieta referente a un conjunto numérico. No sé, lo que a ustedes se les pueda ocurrir, porque es lo que vayan a mostrar. Entonces aquí le vamos a colocar un título a la historieta o al guión que vamos a crear. Y ya una vez que se lo colocamos, bueno, en el caso, bueno, lo voy a poner continuar, aparecen por lo menos 3 escenas a manera de diapositiva. Pues es decir, que de entrada puedo yo hacer tres escenas, ¿no? Pero ya depende de lo que yo quiera, voy a ir del lado derecho a donde dice disposición, o en uno me parece que si está en inglés dice layout, y ahí le vamos a dar clic y vean lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que me va a decir o me va a permitir que yo elija cómo quiero la historieta, cuántas filas y cuántas columnas, es decir, me va a ampliar el número de escenas que yo puedo construir. A lo mejor, por ejemplo, quiero 6 escenas, entonces le digo, bueno, quiero 2 filas, ¿verdad? De 3. Y vean que me amplió 6 cuadritos, 6 escenas. Y ya ustedes también van a tener la posibilidad de elegir cómo la quieren, si lo quieren en el formato clásico, si la quieren como tipo película de cine, si quieren una especie como de libro, etcétera. Es decir, aquí hay un montón de formas en cómo ustedes van a presentar esa pequeña historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, el clásico le pueden ir cambiando, por ejemplo, el cine, vean cómo va cambiando de manera automática, como si fuera un libro, hoja de cálculo, es decir, va a ir cambiando dependiendo de lo que yo quiera, un ciclo, no sé, la forma que ustedes quieran dar a la presentación. Y entonces, por ejemplo, en el caso del clásico, bueno, le hemos dicho que son 2 escenas y demás, le doy OK, y me regresa a nuestra página, pero ahora ya con los 6 cuadritos de escena. ¿Ok? Y ahora aquí es donde viene el verdadero trabajo del docente, porque es crear, vamos a empezar a crear. Pero aquí es que no se dibuja, no me importa, o sea, están todos los elementos. Lo único que tengo que hacer es elegir el elemento que yo quiero. A lo mejor quiero presentarme bien. Ahora, arriba, toda la parte de arriba tiene, toda esa parte de arriba, están todos los elementos. Está, por ejemplo, los fondos, que son estos que pueden ser de ciudad, entretenimiento, hogar, escuela, transporte, aquí están todos los escenarios. Y luego, arriba están caracteres, elementos, globos de texto, por decir, toda en la parte de arriba, toda esta parte de arriba, toda esa, es donde están todos los elementos que le voy a colocar. Entonces, lo primero que voy a colocar, pues, es un escenario, ¿no? Está donde que tenga. Entonces, a lo mejor digo, vamos a presentar algo, voy al escenario escuela y me despliega un montón de ambientes de escuela. ¿Ya vieron? La entrada de escuela, el bus, un salón de clase, el escritorio, como un laboratorio, o sea, ya ustedes van como en crear. Y entonces lo único que vamos a hacer es la que yo elija, por ejemplo, a lo mejor yo elijo esta, la que resalté ahí, y lo que voy a hacer es arrastrar a mi primera escena. Entonces yo la tomo de arriba, la arrastro y ya quedó como el primer fondo de mi historia. Y ya está en el fondo, ahí. ¿Ok? Y ya le pusimos un fondo, es el salón de clase, por ejemplo. Ahora yo quiero quizá a lo mejor mostrar a un profesor que esté dando la bienvenida o de qué va a tratar la historieta, pues entonces me voy a buscar los personajes. Y los personajes
están, si lo tienen en español, está ahí donde dice carácter. O carácter. Y ahí están todos los personajes. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues a lo mejor es un maestro, una maestra, un alumno, lo que ustedes quieran. Incluso, por ejemplo, hay unos personajes que ustedes hacen todo el recorrido, van a encontrar personajes tipo griegos, romanos, y a lo mejor si ustedes quieren que Pitágoras sea el que les cuente su historia, pues van eligiendo a un personaje griego, ¿no? Y van contando esa historia. Entonces, por ejemplo, elijo cualquiera y misma acción. Por ejemplo, voy a elegir este, lo que hago es, lo arrastro a la escena. ¿Ok? Y al arrastrarlo a la escena, vean, puedo modificarle todo lo que yo quiera, color de pie, color de saco, o sea, yo ya puedo ahí personalizarlo, digamos. Y entonces, ¿qué es lo que hago nada más? Pues bueno, vamos a tratar de darle una posición de acuerdo a o el tamaño, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo puedo hacer más pequeño, más grande, y ya lo vamos, digamos, posicionando de acuerdo, pues, a nuestra escena, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ahí, ¿no? Pues ya tenemos a un profesor en el salón de clases dando la bienvenida, la presentación de la historia que yo quiero contar. O sea, yo como profesor incluso le puedo contar la clase, ¿no? A partir de ahí. Y obviamente, como toda historieta o todo cuento siempre lleva ¿qué? Cuadritos de diálogo, ¿verdad? Porque entonces es lo que vamos a poner. Los cuadros de diálogo donde dice globos de texto. Si ustedes ven, ahí se despliega en los globos de texto todos los cuadros de diálogo que yo quiero que haga. Y entonces lo que hago es exactamente el mismo ejercicio, tomo el que mejor me parezca, lo arrastro hacia el personaje, ¿no? Y en automático, al arrastrarlo, como es un globo de texto, aquí se me aparece el cursor. Y entonces yo en automático puedo escribir lo que yo quiero que el personaje diga. Y entonces, no sé, vamos a... Y entonces ya escribí y puedo modificar. Puedo cambiarle el número, el tamaño de letra. O sea, puedo aumentarlo. Puedo ponerle negritas. Es un editor, digamos, de texto, ¿no? Incluso puedo cambiar el tipo de letra, ¿no? Y entonces ya me quedó, pues, un escenario, carácter y diálogo. Y obviamente, depende de lo que ustedes quieran contar, pues desde la elección de los escenarios, de los textos que van a ir colocando. En el caso de matemáticas, por ejemplo, si yo quiero contar lo de matemáticas, ayer vimos cómo diseñar la fórmula, convertir la imagen, ¿no? Yo hago la fórmula en Word, como dice el compañero, con algún captura de texto, o como lo diseñé yo con las tijeritas, una imagen, y entonces si yo quiero explicar una ecuación de segundo grado con una historieta o con una historia, pues voy a buscar la imagen que yo ya tengo y la pego ahí. Entonces ya aparece mi ecuación. Y así es como voy yo contando. Nada más dejar. ¿Sí? O sea, ni siquiera tengo que hacer mucho, o sea, es ir eligiendo que vaya siendo congruente con lo que yo quiero explicar y voy jalando todos los elementos hasta formar mi historia. Y entonces ya tenemos una manera para poder contarles algo de otra forma, ¿no? No necesariamente textos, PDFs, sino tenemos formas para ir contándoles ciertas cosas que les puede parecer pues un poco más atractivas que lo normal, ¿no? Que comúnmente hacemos. Y ahí vamos nosotros formando tantas escenas como les digo. Ya para bajarla, tendríamos que tener el programa de paga, pero finalmente lo que yo les he dicho es agarro mis tijeritas, ¿verdad? Estas tijeritas que aparecen en todas las computadoras, le doy nuevo y pues recorto, ¿verdad? Recorto y me la llevo a un Word, a un PowerPoint, a un
y empiezo a tener mi historieta inversa. Y entonces ya puedo contar ciertas cosas. Y entonces con ello, pues bueno, me va a dar la pauta a que algo que finalmente pueda parecer muy complicado, pues no lo sé. Y entonces, vean, tienen un montón de objetos. Ahí están las formas, las acciones, decorativos, pancartas, objetos, señales. O sea, aquí es como creatividad desbordada para que puedan ustedes mostrar. Pero no solo eso, sino que también cuando los alumnos aprenden, como no es tan complicado, pues ellos créanme que les crean cosas que ni siquiera nosotros esperamos. Nos crean cosas maravillosas. Y quizá lo único que yo debo vigilar como docente es el contenido matemático se acorde. De ahí en fuera, tu creatividad es la que debe determinar en este tipo de actividades. Y yo solo vigilo que lo que me estén colocando se acorde, ¿no? Hablando desde el punto de vista matemático. Y entonces con ello podemos nosotros pues armar nuestras historietas, digamos, sin problema. Entonces, por ejemplo, di un curso para profesores sobre esta estrategia de situaciones de aprendizaje, y en vez de darles un chorro de situaciones de aprendizaje, ¿no? Y como que leen este PDF de 4 páginas, mejor les diseñé una pequeña historieta, ¿no? Donde, pues, vamos nosotros colocando escenas, aquí le vamos contando de qué se trata, ¿verdad? Hasta, y entonces de esta manera, pues se va entendiendo mejor a que lo lean 3 páginas ahí, que a veces ni nos gusta leer, y con ello, pues ya se por lo menos tiene más visuales. Entonces, ahí son 6 escenas, pero pues, y les digo, fue captura de pantalla, pegada en una hoja Word normal, y ya me quedo. La puedo imprimir, la puedo mandar, etc. Entonces, en ese caso, por ejemplo, fue este ejemplo, y les comentaba que en el caso, por ejemplo, de los alumnos, lo que les decía, miren, hay un escenario como de estructuras griegas, hay personajes como griegos, ¿verdad? Y entonces, este señor, pues yo lo hago en esa historieta cerca. Y que entonces yo no se la cuente, sino se la cuente el profesor. Yo hice, en primera persona. Yo soy, yo nací, yo hice. Y entonces es una manera diferente de contarles cosas a los alumnos para que aprendan, pero además esto les quita mucho lo que hablábamos ayer del tema, este estrés al que luego nos conocemos, o sea, va bajando estos niveles de ansiedad que van teniendo normales en nuestra clase. Entonces, esta es una herramienta, se la súper recomiendo, incluso hasta para ustedes que están estudiando en sus propios trabajos. Es una mejor manera de presentar. Los maestros nos dicen, a ver, tienes aquí este texto, me vas a hacer un mapa mental, un mapa conceptual. Ok, ¿por qué no mejor le hago una historieta donde lo cuento? Lo que yo entendí, lo que yo aprendí de este tema. ¿Les queda a ustedes? Se los juro que al momento que van a estar ustedes haciendo la herramienta, pues la información se les va a ver. Pues porque están creando algo con la información. ¿Sí? ¿Alguien hizo una escena, 2 escenas? ¿Alguien sí la hizo? Okay. ¿Sí? Ah, pero está bien. O sea, lo importante es que desde el celular yo puedo manipular, ¿verdad? Puedo capturar pantalla en mi celular y mandármelo a mi correo para imprimir. ¿Sí? Allá, ¿no? ¿Lo entienden? ¿Entraron? No. No, yo hoy me incorporé acá. Ah, ok. A mí me permite, no sé, De 3 escenas. sí, se puede cambiar, sí, hay que pagar. Muy bueno, a mí yo no la tengo en compra. A mí no sé si será para el celular. Luego las herramientas en celular restringen un poco porque como si te permitieran más escenas, entonces el cuadrito se va a hacer muy pequeñito en la pantalla. Exacto.
Porque, insisto, a veces la propia herramienta, pues dice, bueno, entre más escenas de aumento, pues te va a quedar un cuadrito muy pequeñito en el celular que te va a costar mucho trabajo. Pero si lo quiero hacer en el celular, bueno, 3 escenas, las capturo, 3 escenas, y luego es claro, es irlo haciendo. Pero es una herramienta que de verdad yo les recomiendo mucho, que es muy creativa. Sobre todo ahí vamos a ver la creatividad no solamente de los alumnos, de nosotros, ¿no? Finalmente para poderles pues ofertar algo diferente a lo que comúnmente, no nosotros, otros profesores que no están en estos congresos, les dan. Nosotros venimos con una mente diferente para aprender y sobre todo que tengamos algo nuevo. Bueno, entonces este es el storyboard para que pues lo conozcan. Bueno. Por el tiempo entonces vamos a ver el que les había comentado. Este es facilísimo y nos da una manera diferente de ver y hacer nuestras actividades. Este es el Word. Esta herramienta es prácticamente una herramienta tipo TED, de las que le damos al alumno y él la puede cambiar, manipular, ponerle, etcétera. Es totalmente él el responsable de cómo va a aprender el concepto. Y esto nos sirve, vean, incluso su definición es creatividades personalizadas. O sea, yo les propongo la actividad, pero a lo mejor un chico dice, bueno, a mí se me hace más fácil, mejor ver un tren que un avión. Y entonces puede manipular y cambiar su herramienta. Y este es nuestro link de ingreso a esta herramienta. Para que lo vayan buscando y lo vayamos entrando. Ahí está el link. Bien, cuando ustedes lo abren, se encuentran con esta escena, que ya lo localizaron. Y hasta acá arriba viene el inicio y el registro. Cuando yo le doy aquí el inicio, en automático les va a mandar, si lo quieren iniciar con Google, con Facebook. Por eso ven que ayer una de las sugerencias era, créense una cuenta de Gmail exclusiva para todas las herramientas, para que no la confundan con su cuenta de Gmail corriente, ¿no? La que usamos de manera común. Yo lo que hice fue crearme un Gmail que solamente es para la vinculación de las herramientas. Y eso es mucho más fácil, ¿por qué? Porque incluso la misma herramienta me empieza a mandar como actualizaciones. Ya se actualizó el storyboard, ¿no? Entonces, como que iba teniendo toda la información de las herramientas. Y entonces entramos con Gmail. Damos iniciar sesión, me va a pedir cómo, aquí yo le digo que con mi cuenta de Gmail, si la tengo en activo, inmediatamente me va a permitir ya entrar. ¿Por qué? Porque aquí ya está, me va a aparecer mi imagen, que yo aquí ya me aparece mi cuenta, ¿no? Y eso me indica que yo estoy en la aplicación, ¿vale? ¿Ya todos ahí vamos? ¿Lo están haciendo? ¿Estamos ahí o no? No vean cómo los alumnos. Ya luego pasa a ver que está en el chat, y es que le estoy preguntando a mi compañero, bueno. Y entonces lo que vamos a hacer para crear una es justamente donde dice crear actividad, está aquí resaltado con azul, ¿verdad? Le damos crear actividad y vean toda la cantidad de actividades que me va a permitir. Puedo hacer cuestionarios, unir columnas, que los alumnos se las arrastren para que puedan saber. Las ruedas, ayer hicimos una rueda, pero este nos da también hacer una rueda de manera diferente. Cómo armar como estos memoramas de pares iguales, etcétera. O sea, nos da un montón de recursos. El que vamos a hacer, vean, aquí el maestro me preguntaba cómo hacer sopas de letras. Este también le permite hacer sopas de letras. Le permite todo. En la versión de paga, aparte de que me permite todo, me permite imprimirlas. Por ejemplo, si yo hago memoramas, en la versión de paga, puedo descargar todo el memorama y lo puedo recortar para llevarlo a mi clase. O las sopas de letras, puedo descargar las sopas de letras y imprimir. Word Wallet. Aquí está el nombre.
Ahí está. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear, pero una especie como de videojuego, como el que vimos del avioncito, del marcianito ese que estaba ahí. Entonces, vamos a buscar donde dice persecución en laberinto. Búsquenla, este juego, persecución en laberinto. Y entonces le damos clic y me aparece esa manera para que yo pueda empezar ahí a meter preguntas. Persecución en laberinto. Busquen este pedazo. Y entonces ahí me pide primero que yo le ponga ahí un título, ¿verdad? A mi actividad. Y todas estas actividades, todas prácticamente tienen la misma forma de hacerse. Título, pregunta y respuesta. Todas. O sea, no hay, digamos, una diferencia muy grande entre las diferentes cosas que voy a crear. Y entonces a lo mejor ahí le pongo un título, le voy a poner cierre del taller en mi casa. Ustedes pueden ponerle, no sé, si quieren revisar algunos conceptos de su clase, no, cada uno de nosotros va a armar. Y luego me voy abajo donde dice pregunta. Y puedo tener pregunta escrita o puedo subir una imagen de las que tenga yo ya reportadas, bajadas de Google. Yo puedo subir una imagen o puedo escribir la pregunta. Tiene un pequeño editor de matemáticas, como para poner exponentes, subíndices, algún símbolo. O sea, tiene un pequeño editor, entonces lo puedo usar, digamos, de alguna manera corriente. Y eso no es la pregunta, ¿tienes opciones? ¿Mande? En las opciones también aparece alguna opción de editor de... Sí, mira, por ejemplo, ahí vamos a ponerle la pregunta, no sé, voy a poner una pregunta muy básica. ¿Qué significan las siglas TAC, no? Por ejemplo, una pregunta de TAC. Y entonces me voy acá y me permite hasta 6 respuestas. Puedo ponerle 2. Pero pueden haber 2 verdaderas, digamos. Sí, Sí, lo sí, permite marcar 2, por ejemplo. Ajá. Sí, lo De permite. 2 opciones, digamos. Sí. Entonces, ahí me da hasta 6 formas de responder, pero puedo marcar 2, que a lo mejor 2 sean la respuesta correcta, ¿no? A lo mejor si yo hago una suma de fracciones, me voy, no sé, a un jovencito de primeros grados de primaria, que está conociendo ya decimales y fracciones, y a lo mejor es una cuenta y el resultado le da un medio. Pero hay otro que lo relaciona y le dice 0.5. Entonces tú pones un medio y 0.5, las dos las marcas como respuesta correcta y las puedes decir sin problema. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, le ponemos algunas respuestas. Por ejemplo, aplicadas al conocimiento. Voy a escribir nada más por escribir. De la participación y empoderamiento. Y no sé, la otra de la comunicación. Por ejemplo, yo le pongo esas 3 respuestas. Y marco la que es correcta. Voy al cuadrito que está tachado, le doy un clic y la va para abajo. Es decir, que esa es la respuesta correcta. Vale. Entonces, yo ahí voy, esa es mi primera pregunta. Y luego aquí abajito dice, agregar otra pregunta. Le doy clic aquí y me vuelve a aparecer lo mismo. Pregunta con tu opción. Y entonces le damos ahí, clic, para agregar una pregunta. Y nos despliega la pregunta número 2. Nuevamente pregunta y opción. Y así voy construyendo tal cual, tantas como yo quiero. Me parece que me permite hasta 100 preguntas. Pero mínimas creo que deben ser 5 o 6 para que corran el juego. 5 o 6. Y entonces ya vamos creando nuestro recurso. Voy a poner más 3, modalidad de enseñanza basada en tecnologías, ¿no? Y entonces ahí le ponemos presencial, mixta, virtual. O sea, ahí estamos escribiendo, ¿no? Y entonces marco
le doy clic a la que escoge. Y así empiezo yo en tantas como yo quiero. ¿Ok? Sí, vean, aquí abajo dice mínimo una, máximo 100. O sea, puedo agregar hasta 100 y ahora ya me permite hasta dejar con una sola pregunta, que no tengo ningún chiste, ¿no? Pero máximo 100 cosas. Entonces yo ahí voy formando, y ya al final, lo que yo construya, pues le doy aquí, listo, y me formo, ¿no? Ahora, ya nada más yo lo voy a adaptar. Si antes de darle iniciar, que es la prueba, abajo es lo que yo le voy a configurar. El que me está poniendo ese espacio, es decir, el marcianito buscando para no golpearse, pero para fechas de Halloween, ¿no? Por ejemplo, puedo ambientarles una actividad así, una pizarra en blanco o en Navidad. O sea, este recurso que yo hice lo puedo transformar en estos 4 escenarios. Puedo cambiarle la letra y vean aquí, dice vidas, es decir, el recurso me da 3, pero yo puedo mover aquí y decirle que tiene una vida, 2 vidas, 5 vidas, oportunidades, ¿no? De responder. Dificultad se refiere a los tiempos que yo le voy a dar, cómo van a aparecer las respuestas. Tiene una dificultad baja, pero yo puedo mover esta barrita para que yo decida. Y este temporizador, el que dice aquí 5, arriba notificaron, aparece una barrita de tiempo. Es decir, es lo que ustedes le van a configurar para que dure esa pregunta en responder. Si no la responde es tanto como lo hubiera equivocado y entonces va a ir perdiendo vidas. El chico. O sea, ustedes pueden configurar ya su recurso. El tema no se puede cambiar. ¿Cuál? Ahí dice el tema, ¿no? Sí, lo que les dije, por ejemplo, ahorita... Uno poner, como por ejemplo, que yo quiera usar Pac-Man, entonces bajo los sprites en el escenario. Sí, de hecho hay, miren, la aplicación se va actualizando de manera frecuente y de repente encuentras eso, luego te encontrar algunos como Pac-Man con fantasmita, de hecho había uno con Pac-Man y fantasmas. O sea, la misma aplicación te va generando los tipos de escenarios que puedes encontrar. Pero uno no puede... Tú no lo puedes cambiar, eso te lo da. Okay. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo estos 4, le puedo cambiar la letra, los tipos de letra, a la que yo quiera. Antes de iniciarlo, le voy a poner aquí que no dure 5, que dure menos, 3, le voy a dar 2 vidas, le puedo dar hasta 10 vidas, o ilimitadas. Una vida, ¿no? Le doy 2 vidas, dificultad no es tanta, y aquí puedo incluso que mis alumnos no me hagan trampa. Orden de preguntas al azar. Es decir, que mientras tú estás respondiendo la 1, a lo mejor él le da la 3 o tu compañero le da la 5. Entonces, nadie puede tener, o la probabilidad de que alguien le toque exactamente la misma pregunta a responderla, pues es baja. Y si tú quieres mostrarle la respuesta de manera inmediata, la dejas activado, y si no, quizá la desactivas y no le da el resultado correcto, hasta a lo mejor al final la pregunta, ¿no? Y entonces yo le desactivo, por ejemplo, aquí donde dice mostrar respuesta, aunque se equivoque, no le muestra la respuesta, ¿verdad? Y le doy aplicar a esta actividad. Cuando yo le doy aplicar a la actividad, todo lo que yo le configure, ya la tengo. Aquí, si la quiero proyectar, en esto, la amplío y le damos iniciar. Entonces aquí, ellos con celular, pues van moviendo y ya hasta buscar dónde está la respuesta correcta. Y no solamente aprenden, sino además desarrollan habilidades. Porque entre que va a buscar la respuesta correcta, pues tiene que evitar que lo maten, ¿no? Y entonces también, porque los chiquillos se entretienen mucho en las maquinitas, pues porque además desarrollan un montón de habilidades científicas, ¿no? Además. Y eso, desde el neuroaprendizaje, pues oxigena el cerebro, lo mantiene activo, lo mantiene atento, y eso es una ventaja para nosotros, como docentes de matemáticas, que no nos pierdan la atención de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces empiezan a manipular, a ver, dice modalidad de enseñanza basada en tecnologías, ¿cuál es?
Ya me mató, por eso los esperamos. Abajo. Vamos a virtual, ¿no? Ya lo voy manipulando. Ok. Y ya, como me di 2 vidas, pues ya se me agotaron. Entonces dice, no hice ninguna, me tardé esto, puedo ver en qué lugar quedé con respecto a todos, pero además puedo volverlo a repetir, ¿no? Entonces dije, me voy a retar, ya vi, entonces le doy volver a empezar y pues volvemos ahí, ¿no? El chico vuelve. Profe, ¿se puede limitar la cantidad de intentos por chico? Sí, limitarles el número de vidas. No, digamos que, Que por ejemplo, si una, ya dos. perdió, que no pueda volver a... No, porque el recurso no está diseñado como para, o sea, el recurso está no diseñado como para esta práctica continua, ¿no? O sea, que quede abierto para él, que lo repita todo. Yo les he dicho a los chicos, van a entrar ese recurso, hay ejercicios, hay preguntas de matemáticas, no importa qué tiempo se tarde, ni los puntos que salen. Ustedes practiquen. Y al practicarla, verla una, dos, tantas veces, pues también van a estar viendo. Perdón, con repetición, sí, con memoria también, pero es una manera diferente de aprender, incluso con memoria, ¿no? O sea, vas entrenando también a tu cerebro para ciertas cosas. Yo sí sigo coincidiendo y sigo diciendo que hay muchas cosas de matemáticas que sí o sí tienes que entender en memoria. Sí o sí. Hay otras cosas que van enriqueciendo este tipo de cosas, pero hay cosas específicas que uno debe recordar, sí o sí. Y entonces, pues podemos nosotros ya tener este recurso, ¿no? Y luego, por ejemplo, no me gustó el laberinto, pues entonces lo cambio a un cuestionario. No me gustó el laberinto, este mismo laberinto aquí en el lado izquierdo, perdón, derecho, me dice que lo puedo transformar en un cuestionario. Y es misma actividad, pero en otro ambiente, ¿no? A otro ambiente. Ahora ya es como cuestionario y va en la respuesta, ¿no? No me gusta ese, bueno, puedo hacer un juego de concurso, ¿no? Y puedo hacer un mini baile en aula de clase. Entonces, por ejemplo, lo cambio a juego de concurso, le doy a iniciar, ¿no? Incluso hasta los sonidos y este tipo de cosas quedan, ¿no? Y ahí empieza. O sea, es muy amigable, ¿no? Y vean, ahí va corriendo el tiempo, pero vean los bonos, ¿no? Puntuación por 2, tiempo extra, o sea, ellos solos van jugando. Entonces, esta herramienta prácticamente me apoya no al aprendizaje basado en cosas, a la gamificación, que es ya una metodología. El aprendizaje basado en cosas es una estrategia, mientras que la gamificación es una metodología completa. Podemos ver clases gamificadas, muy dinámicas, con mucho aprendizaje, ¿no? Y entonces ahí empieza. O sea, ya ustedes, depende del objetivo que ustedes tracen, van a tener. O abre la caja, ¿verdad? Como la que hicimos hace un momento, ¿no? Elijan, a ver, yo quiero la 2. Ok, ¿qué pregunta te va a tocar? Y así pueden ir ellos y ustedes también diseñan. O la que vimos de un avión, por ejemplo. Hace rato vimos un marciano, pero este es un avión. Y entonces lo que van a hacer es manipular, ¿bien? El avión. ¿Qué significan las TAC? Ya se me pasó. Participación, ¿no? Aplicadas al conocimiento, ¿no? Y me va dando puntos, etc. Los tiempos, ¿no? De eso. Y nosotros vamos, ya vimos que mixta, ¿no? Y pues como eran 2, pues ahí termina tu juego, ve cuántos puntos, eso, y lo mejor de todo es que siempre le dice volver a empezar, ¿no? Si es que alguno no le quedó claro, o sea, es un recurso que ellos directamente van a manejar, ¿sí? Y ese es el workbook. O sea, realmente, cuando yo lo vi como recurso, dije, bueno, está súper difícil, porque hay muchas cosas ya más interactivas. Pero cuando ya aprendí en un taller de herramientas digitales, pues es muy sencillo de hacer y no necesito tener un diplomado en tecnologías digitales o tener algo muy fuerte en tecnología.
lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Buena? No buena. ¿Sí? ¿Eh? Ah, bueno, pues ya si tienes talento de programar, pues puedes hacerlo. Ya igual ya después me llega la noticia, la idea de que ya él es el creador de algún recurso digital, ¿verdad? Y eso porque sí. Igual se comparte. Entonces ya tenemos el recurso. Ahí tengo toda mi plataforma de los recursos que uso. Ahorita les comento. Sí, se comparte. Sí, con un link. Yo ahí tengo para. Por ejemplo, ya tengo mi actividad, ¿no? Esta es mi actividad. Y entonces lo que hago es aquí, tengo aquí abajito la pestaña, dice compartir, y copio el link. Y se los mando. Y ellos, sin ingresar al recurso, pueden manipular. O sea, no necesitan registrarse, y crear una cuenta. Mientras su celular o su aparato disruptivo donde se conecten tenga la capacidad de, lo pueden manipular. Y mejor aún, ¿verdad? Vean aquí, de manera inmediata, me dice que lo puedo compartir, pero a través de un código QR, que es lo que les decía yo ayer. El chico, en vez de ver el link o ver un código QR, es lo mismo, pero dice que es un código QR. ¿No? Y ya sé que es importante, ¿por qué? Pues porque toma tu celular, espera el código y dice un código QR, aunque sea la misma actividad. Pero es cierto. O sea, yo en un principio, y no sé si a ustedes pasó, iba yo a los restaurantes y esperaba yo la carta, ¿no? De alimentos. Pero le decían, ya me llevaban la fichita del código QR y le sacaban el celular. Es exactamente lo mismo, pero mentalmente sí nos cambia la manera de verlas. No, el último que sale. Ok. Después de que la persona docente lo diseña, ¿cómo se le comparte? Bueno, entonces, hay muchísimas herramientas. Se puso, ya no las vamos a revisar, pero hay un montón. Se puso muy de moda. Ayer el maestro, no, bueno, no está el maestro, me preguntaba una para hacer sopa de letras, crucigramas, yo le di el nombre, Play. Es gratuita, ilimitada para todos los recursos que quieran ustedes hacer. Y además, gratuitamente me permite inscribirlos. Eso es muy en beneficio, ¿no? Al final les voy a dejar mis datos por si alguna, yo les puedo mandar alguna sugerencia. Digo, hoy con el WhatsApp o el correo, pues muy rápido nos contactamos y, oiga, porque es que yo me encontré que a lo mejor quiero hacer esto, ok, ya me tiene, pues mira, esta herramienta te puede servir para que la hagas más dinámica y demás. Te comentaba yo al joven que nos asiste, le decía que ahora estoy tomando unos talleres, pero sobre construir actividades con realidad aumentada. Y apenas llevo una, porque apenas empezando muy ya esto, pero es diferente ahora que el chico, cuando haga un cuestionario, y insisto, es el mismo cuestionario que va a hacer en papel, pero ahora toma su celular, ¿verdad? Aparece la pregunta, proyectada hacia su banca, y le da clic a la respuesta y le avanza a la segunda, pero va apareciendo sobre su banca. Y es el mismo cuestionario, es el mismo del papel, pero pues ya le causa otra medida diferente. Entonces ya incluso de 2 años que se haga el cine, y vengo ahora con mi taller de realidad. Pues bueno, entonces ya prácticamente vamos terminando y que dijeron, no va a haber examen, sí va a haber. Pero va a haber un examen literal, ¿no? Así que
Ok, bueno, en allí hay un montón de herramientas. Ok, ahí es su código QR para que tenga. Escaneenlo Sí. y hagan su actividad. Ustedes solitos hagan la actividad. Vamos a ver. Y vamos a ver quién tiene más puntos. Si es un Word, lo que pueden hacer es rotar su teléfono para que se vea mejor. ¿Sí? O sea, pueden rotarlo y... ¿Quiénes ya entraron? Ok, muy bien. Vayan contestando. Y ese código QR, ¿con qué lo creé? Con QR, Code Monkey, ¿verdad? Que vimos también. Está viendo que hay cualquier imagen. Sí, Puede ser cualquier imagen. cualquier No solo imagen. los dos. ¿No? Tu imagen. Si yo puedo crear la imagen, Sí, digamos, incluirla. ¿cierto? Ponerla como logo. ¿Sí? Incluso los chicos van desarrollando habilidades para ver cuál es el camino más rápido. Sí, claro, o sea, no solamente una habilidad mental, ¿no? Es ver la respuesta. Habilidades. Sí, habilidades. Y como les digo, la idea no es, ok, lo que sacaste, entonces ya 10 de calificación, como sacaste menos puntos 9, no esa es la idea. La idea es que la manipulen, la vean, por eso es volver a empezar y volver a empezar. Y incluso ya me expresé, como dice tu compañera, ok, la pausa y le dice volver a empezar. Vuelve. No hay como esta manera de estarnos ahí presionando con la pregunta, etcétera, ¿no? Y si yo me quiero ver menos estresándolo, pues le dejo activa donde dice respuesta, ¿no? Para que el chico que se equivoque, pero pueda ver la respuesta que quiera. Y es una manera, pues, de estar de manera frecuente. ¿Sí? Ahí vamos. Y se me han matado. ¿Y la dificultad es la misma o aumentando conforme los Sí, por eso tú le puedes poner niveles. Entonces, nivel 1 lo dejas como básico, pero lo aumentas niveles, entonces te quita vidas, te aumenta el tiempo, ¿no? Ya. ¿Ok? Dice puntuación 8, 2.55, punto 8, 3.02, ¿no? O sea, ya nos da cierta información, pues, ¿no? Ocho. Entonces, para mí esa herramienta me gusta mucho. De hecho, si la compré, o sea, pesos mexicanos por la anualidad, por todo el año, me costó 200 pesos mexicanos por todo el año. Porque son 6,000 dólares. ¿Y en dólares? 200 pesos, $10. $10, pero es todo el año. O sea, realmente es muy barato y es todo el año. Y ya pagándola me da recursos ilimitados, puedo crear los que yo quiera, porque en versión libre me da hasta crear 5 recursos que yo puedo borrar y
digamos, ir eliminando y haciendo más. Pero ya la versión de paga es completamente libre y además con la ventaja que puede imprimir. Ajá, pues es una, ajá, es una pizarra. Bueno, pues con base en ello entonces, pues evidentemente recuerden que no solamente educarnos es para la parte del saber, ¿no? O sea, educar a los chicos no solamente es saber. Hoy se habla mucho de una educación integral que deben tener estos jóvenes, y la educación integral pues tiene que ver también con el hacer, con el convivir, con el ser, y ahora nuevamente pues con el aprender a emprender, ¿no? Porque el chico debe también detonar cosas hacia adelante, no conformarse con lo que tiene, sino además, digamos, empoderarlos para darles que ellos saben. Y con ello, pues evidentemente, pues lo primero que nosotros como docentes, los que se están formando y los que ya somos, pues hay algo muy importante que debemos de hacer. Hay que aprender a desaprender, porque tenemos muchas malas manías que vamos generando como profesores. Y como me funcionan medianamente, pues es como muy difícil decir, bueno, me funciona, ya para qué le intento. Entonces tengo a veces que hacerme una limpia mental y poner otras cosas que a los chicos les van a ayudar. Pues ahí están mis datos, mi número de teléfono, contesto siempre, y mi correo personal, para que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier intercambio de algo, podamos ustedes tener comunicación muy rápida con mi persona, y pues les agradezco mucho la atención a este taller, y hay, créanme que decenas y decenas de herramientas libres, fáciles de usar, y que nos va a dar un dinamismo diferente, no solamente a mi clase, sino a mi forma también como profesor. Y que entonces el chico diga, vamos a ir a matemáticas, vamos a ir a cálculo integral, le dice el chico, cálculo integral, vamos a ir a resolver integrales, sí, pero con un Word. O vamos a hacer ejercicios de área bajo la curva, sí, pero con realidad ambiental. O vamos a hacer eso, pero con un rompecabezas. Entonces ya su visión del joven al entrar a una clase ya no es de expectativa negativa, va a ser siempre de expectativa positiva. Y pues muchísimas gracias por su atención. Pues antes de que se vaya, le decía yo no me evidencia tengo de que estudié aquí. Y mi jefe me va a decir, porque fuiste a pasear, porque un permiso, pero te fuiste a pasear. Entonces, cuando ya tenía fotografía, pero así con el grupo presente, con el grupo presente. Entonces, El día de mañana con otras ponencias y talleres. Muchas gracias.
Bueno, a todos los que nos acompañaron durante la llamada y durante la sesión, muchísimas gracias. Y pues nos pueden encontrar mañana nuevamente con nuevas ponencias y nuevos talleres. Así que pues muchísimas gracias y nos vemos mañana.